Seguimos respondiendo la pregunta, ¿qué decía la gente acerca de Jesús? Hoy voy a decir que la gente decía que Jesús comunicaba las buenas noticias. Leamos Mateo 10, 26 al 27. Así dijo Jesús: no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en las tinieblas, díganlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Estas son palabras reveladoras del deseo de Jesús de entrar en este mundo de las comunicaciones. Ese era el deseo de Jesús. Él quería llegar a transmitir una noticia bella, una noticia hermosa, una noticia transformadora. Y según la narración que nos dice Lucas, el hecho de que el mismo Cristo vino y se encarnó y vivió entre nosotros era una gran noticia. Eso es lo que le dijo el ángel a los pastores cuando se apareció y les trajo la noticia allá en los cerritos de Belén. Y le dijo: no teman, porque les traigo una gran noticia, un evangelio, se dice en griego, evangelio, una gran noticia, una buena nueva que será de mucha alegría para todo el pueblo. Así apareció el Señor, como un mensajero que trae una buena noticia al mundo. Y Marcos en el primer capítulo lo relató de esta manera. Lo ubica en Galilea y dice: Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio, la buena noticia, entre paréntesis, la buena noticia, el evangelio del reino de Dios. Y me imagino que Jesús debe haberlo hecho de una manera poderosa, con una voz poderosa, potente, porque Mateo 5 nos relata que él, al ver la multitud, subió a la montaña, a la falda de una montaña, en un valle que estaba allí también en Galilea, y les enseñó, les predicó acerca del reino de Dios. En otra ocasión, la gente lo seguía, había mucha gente alrededor de él, y él iba a la orilla del mar, en la playa, en el mar de Galilea, y él le pidió a unos pescadores que le prestaran el bote, y pudo subirse a un bote, y desde el bote, desde el mar, desde la playa, le predicó el evangelio, la buena noticia a esta multitud. Pero Jesús no tuvo buena suerte con los medios de comunicación. Al igual que hoy, lo tergiversaron, no lo comprendieron, se opusieron, fueron sus enemigos, no dieron la noticia verdadera, sino que más que nada se pusieron en el ámbito de la falsa noticia, las fake news, como se dice hoy en día. Por ejemplo, en una ocasión el Señor Jesús les dijo a los que lo seguían: guárdense de la levadura de los fariseos. Y resulta que la gente no le entendió, pensaba la gente que Jesús estaba hablando de la levadura, de la masa, del pan. En otra ocasión el Señor Jesús dijo: destruyan este templo y en 3 días lo edificaré. Y pensaron que se refería al edificio, al templo de Jerusalén, cuando él se estaba refiriendo a otra cosa, se estaba refiriendo a su muerte y a su resurrección. Cuando estuvo con Nicodemo, un maestro de la ley entre los judíos, de noche conversando, Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de lo alto. Y Nicodemo no lo entendió. Él entendió que tenía que retornar a la etapa fetal, que debía volver al vientre de su madre. En Juan 6, el evangelista nos relata que él dio de comer a la gente en el desierto. Él alimentó a mucha gente que lo estaba siguiendo porque Jesús predicaba. Y cuando ya terminó la hora de la predicación, no tenían que comer. El Señor hizo un milagro. El Señor alimentó a 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. Y cuando el Señor hace esto, la gente lo malinterpretó. La gente pensó que Jesús venía como un rey terrenal a alimentar a la gente y quería nombrarlo rey. El Señor curaba a los enfermos el día sábado y lo hacía con mucha compasión, con mucho amor. La gente lo malinterpretó, la gente no lo entendió y lo acusaban de transgredir una de las cosas más sagradas del judaísmo, el día de reposo, el día de descanso.
El Señor expulsaba demonios, fuerzas oscuras del corazón de aquella gente atormentada, y los demás lo atacaban y decían: tú haces eso por el poder de Satanás, por el poder del príncipe de los demonios. Cuando Jesús hablaba acerca de Dios, la gente no lo entendía y le acusaba de blasfemo, porque él, cuando se refería a Dios, usaba una palabra, un término de intimidad, de familiaridad, de la misma manera que un hijo se comunica con su padre, así se comunicaba él con su padre, y los demás no lo entendían y decían que era un blasfemo. Y cuando se sentaba a comer con los que eran tenidos como gentuza, murmuraba a la gente, escandalizaba, diciendo: él se junta con ellos porque él es así. Solo la gente sencilla entendió el mensaje de Jesús. Solamente ellos entendieron las palabras que se propagaron después por Galilea, por Judea, y fueron palabras que se propagan como un incendio, como una chispa que quema un bosque. Así se fue propagando el evangelio que el Señor trajo aquí a la tierra. Él era un gran comunicador. Él presentaba el reino de Dios, ese era su mensaje. El reino de Dios está aquí entre ustedes, yo lo he traído. Esa era la buena noticia que traía nuestro Señor Jesucristo. Y Él hablaba de la gracia, porque la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. Él les transmitía el amor del Padre. El Señor Jesucristo no hablaba de casi nada. El único tema era monotemático, era el amor de Dios para la humanidad. Ese era su tema. Y lo contaba a través de cuentos, a través de historias, a través de parábolas. Él empleaba su imaginación. Tenía mucha imaginación el Señor y tenía una capacidad de narrar que encandilaba a la gente de tal manera que todos sus dichos, todos sus sermones, sus enseñanzas fueron captadas oralmente, porque así fue en el principio, y los evangelistas las escribieron y hoy día la tenemos en estos 4 maravillosos evangelios. Al final de su vida, cuando Jesús fue crucificado, fue torturado, fue martirizado, fue linchado, arriba de la cruz había un letrero. Era un letrero, un letrero que lo que hace, comunica, expresa una idea, una noticia, pero era un titular de esos que ponen los diarios o los noticiarios, un titular mal intencionado. Decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Era un titular sarcástico, hiriente. Querían burlarse y reírse del Señor. Termina su ministerio en la tierra, Jesús muere, es sepultado, y esa noticia de su crucifixión, el haber muerto allí en la cruz, ¿qué es lo que es? Es la noticia más grande que puede comunicar Dios a la humanidad. Yo muero por ustedes, yo me dejo matar por ustedes. Y aquí en la cruz absorbo toda la maldad, todo el pecado, toda la rabia, todo lo oscuro, yo lo absorbo y lo reciclo en amor, en triunfo. Esto que parecía derrota, yo lo cambio. Ahora muero, ahora desciendo al Hades, al lugar de los muertos, pero al tercer día resucitaré y transformaré toda esta historia. Entonces la cruz es el eje del amor expresado en el perdón que vuelve a fundar este mundo. Ahí está la buena noticia. Jesús la comunicó de muchas formas, de muchas maneras, y al final muriendo allí en la cruz. Hoy en el mundo seguimos comunicándonos unos a otros y seguimos ya hace 2000 años comunicando esta gran noticia del amor de Dios, del perdón de Dios, de la victoria de Dios
y proclamamos que Jesús sigue vivo entre nosotros y que vive por la fe en nuestros corazones. Ahora quiero reflexionar en esto y hacerles esta pregunta. ¿Y nosotros? ¿Qué es lo que le estamos comunicando al mundo? Cuando digo nosotros, me refiero a los que nos llamamos seguidores del Mesías. ¿Qué le estamos transmitiendo al mundo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Estamos transmitiendo buenas o malas noticias? Nosotros, los seguidores del Mesías, caemos en ciertas tentaciones. Y muchas veces nosotros caemos en la trampa de transmitir falsas noticias. Caemos en la trampa de condenar, en la trampa de las condenaciones, de las críticas, de los sarcasmos, de oponernos constantemente a todo. No sé lo que están hablando, pero yo me opongo. Viene a ser lo que muchas veces la sociedad entiende que es la constante posición del cristiano, la oposición. Traemos nuevas noticias, pero nuevas noticias ¿de qué? ¿De qué? El Evangelio tiene un contenido. El Evangelio, la palabra Evangelio por sí solo no dice nada. La palabra Evangelio es un sustantivo vacío, hueco. La palabra Evangelio tiene que tener un apellido, porque Evangelio significa sencillamente buenas noticias. Pero me pregunto, ¿qué Evangelio transmitimos? ¿Qué Evangelio predicamos? Si yo les digo, por ejemplo, que en unos años más me voy a jubilar con un sueldo de 2 millones de pesos, yo podría decirle a ustedes, es un gran evangelio. ¿Qué evangelio? O sea, ¿qué noticia más buena? Que me voy a jubilar como los millonarios. Eso es un evangelio, una buena noticia. Por eso que insisto, ¿cuál es el evangelio que predicamos? No solamente debemos decir, predico el evangelio. ¿Cuál evangelio predicamos? Hoy en día, y esto lo aprendimos hace muchos años, yo de un libro que escribió Jorge Imitián, él hablaba del Evangelio del Reino. Ese es el apellido del Evangelio que predicamos. Jesús predicaba el Evangelio del Reino. Y Jorge Imitián nos decía que las iglesias cristianas se han acostumbrado, o es muy popular en las iglesias cristianas, predicar un evangelio, 2 evangelios, decía él. Uno era el evangelio anticatólico. Ellos pensaban, y hoy en día hay muchos pastores, iglesias que predican el evangelio anticatólico, piensan que ese es el evangelio que va a rescatar las almas, que va a traer la bendición. O sea, oponerse y criticar constantemente a la iglesia católica. Ese era el evangelio que algunas iglesias predicaban y que hasta el día de hoy algunas también predican. Y que critican al catolicismo romano, algunos en forma muy abierta y otros disimuladamente. Nuestro evangelio, el evangelio que nosotros predicamos, debe tener un apellido. Y ese apellido se lo dio el evangelista Marcos. Él dijo que se llama el evangelio del reino de Dios, o las buenas noticias del reino de Dios. Y Jesús era un experto en comunicarlo. Él sabía cómo comunicarlo. Ahora, ¿cómo podemos resumir el evangelio? Yo diría que una de las maneras fáciles y memorizables de resumir el evangelio que predicamos es que está en el credo de los apóstoles. Yo creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al lugar de la muerte, al tercer día resucitó, subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Y luego me adelanto y digo, creo en el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Ahí hay un resumen. Si usted quisiera saber qué es lo que predica el cristiano, allí está el resumen. Y si quiere usted un resumen más pequeño todavía, 3 cosas.
La buena noticia consiste en predicar que hay perdón de pecados, que hay resurrección del cuerpo y que hay vida eterna. Amén. En eso se destila, se resume la buena noticia. ¿Lo quiere más resumido todavía? Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo ha de volver. Esa es la proclamación del misterio de nuestra fe. Ahora, si Jesús comunicaba buenas noticias, le animo, querido hermano, querida hermana, a que nosotros comuniquemos también esa buena noticia. Jesús dijo, recibirán poder y serán mis testigos. El Señor dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de las naciones, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. El apóstol Pablo también tiene una pregunta, dice, ¿cómo se convertirán si no hay quien les predique? Y luego él habla de la maravillosa experiencia de predicar el Evangelio, porque para eso el Señor nos puso aquí en la tierra, para transmitir buenas noticias. Y la fe, dice Pablo, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesucristo, el verbo, el logos, la lógica, la palabra de Dios. Jesucristo es lo que Dios tiene que decirle al mundo y nosotros predicamos a Jesucristo y esta buena noticia de que en Jesucristo viene a la tierra el reino de Dios. Termino animándoles a que dejemos de lado las falsas noticias, las noticias pesimistas, las profecías catastróficas. El Evangelio son buenas noticias del reino de Dios. Y yo no quisiera que usted fuera conocido en la iglesia, en su barrio o en su familia o con sus conocidos como una persona negativa que todo el tiempo está llevando la contra y que todo el tiempo está hablando de las cifras para asustar y todo el tiempo usted anda atemorizado con lo que está pasando. Para mí eso es un símbolo de que como que usted no ha puesto mucha atención a la buena noticia del reino de Dios. 138,000. ¡Qué lindo número! Me alegro tanto por ese número. Y usted dirá, ¿y de qué está hablando Fernando? Estoy hablando del COVID, del coronavirus ahí en nuestro país, ahí en Chile. 138,000. Y usted dirá, a ver, espérese. Y empieza usted a buscar en el internet, pero resulta que no, los contagiados son mucho más, sí, yo sé. Oye, pero son 3.100 muertos, sí, yo sé. ¿Y a qué te refieres entonces? 138,000 son las personas que se han recuperado del coronavirus en Chile. Lo experimentaron, se contagiaron, se enfermaron, se mejoraron y ahora ni el moño se les menea. Gloria a Dios por los 138,000. Es más, les tengo mejores noticias. Ese número va a aumentar. ¿Se da cuenta de la manera en que uno puede ser más positivo, más esperanzador, infundir el ánimo? Buenas noticias son buenas noticias. El Evangelio es el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. Así que ánimo, hermano. Salgamos de la catástrofe, salgamos de la nube negra, miremos al final del túnel esa luz que es el Evangelio, la buena noticia del reino de Dios. Y transmitamos estas buenas noticias como lo hizo Jesús, lo hizo con creatividad, con amor, con compasión, escuchando a la gente, abrazando, tocando, bendiciendo. Les transmitió esperanza y Jesús quiere transmitir amor, compasión, esperanza, positividad, alegría, paz, amor, a través de ti, de mí, que somos los seguidores de Jesús. Somos del futuro, queridos hermanos. Somos del futuro. ¿Qué nos espera el futuro? Ya Jesús lo reveló, ya Jesús abrió la cortina y ya nos dijo que lo que viene.
Así que vivamos el presente con la visión del futuro. Les voy a dar un ejemplo. Imaginémonos que podamos retroceder a la Italia del año 1616. Vámonos a Roma. Vámonos a febrero de 1616. Vamos a retroceder 404 años. Y nos vamos a ir al juicio que la Iglesia Católica le hizo a Galileo. Lo enjuiciaron porque Galileo dijo que la Tierra era redonda, que la Tierra flotaba y que en el espacio y que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y los teólogos y los religiosos se opusieron totalmente y le dijeron: estás equivocado, te tienes que retractar, y si no te retractas, entonces la Santa Inquisición te va a condenar por terco y por hereje. Si yo o tú estuvieras ahí, si pudiéramos retroceder y estar ahí, ¿qué les diríamos? Les diríamos: miren, espérense, nos presentaríamos en ese juicio y les diríamos: entiendan una cosa, yo vengo ya de allá, yo vengo del futuro, yo sé qué es lo que aconteció, qué es lo que acontecerá. Miren, el ser humano va a poder enviar naves al espacio y los astronautas van a tomar fotos y de hecho van a ver arriba en el cielo que nosotros vemos unas estaciones espaciales que van a estar rodeando la Tierra y se darán cuenta que la Tierra es redonda y que el Sol está allí fijo y que son varios planetas los que giran alrededor del Sol. Así que por favor no le hagan nada a Galileo, él no está equivocado, él tiene la razón. Y ustedes cálmense porque al final esa va a ser la realidad de la creación. Eso es lo que es la creación. Asimismo, nosotros, que hoy somos del futuro, ya sabemos lo que nos espera. ¿Qué nos espera? Que el pecado será totalmente vencido, que la muerte será vencida y que viviremos por la eternidad. Entonces, hoy aquí, digámosle a la gente eso. Démosle esperanza a la gente porque lo que nos espera es tan glorioso que debemos predicarlo como Jesús lo predicó cuando estuvo aquí, esos 33 cortos años que estuvo aquí. Hay esperanza y hay que comunicar la buena noticia como lo hizo Jesús. Ese es mi ánimo, hermano, y por favor, apenas salgamos y como usted no puede salir en este momento, pero como les dije en los sermones anteriores, a través de sus comunicaciones, a través del Facebook, a través del WhatsApp, a través del teléfono, llame y comparta esta alegría de ser parte del reino de Dios y también de proclamar esa noticia a los demás y una vez que podamos salir a las calles.